Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Me llamo Antonio Pic, soy el coordinador del proyecto CEPAN, el Centro Nacional de Física de Partículas, y hoy tengo el enorme placer de poder introducirles a nuestro conferenciante de hoy, el profesor Rolf Hoyer, director general del CERN. Él nos va a hablar sobre el Higgs, que ha sido un tema científico de gran actualidad durante los 2 últimos años, y espero que después de esta conferencia nos quede a todos muy claro por qué es algo tan importante. Antes de nada, quisiera agradecer a la Fundación BBVA por la oportunidad de haber creado este ciclo en el que poder llevar toda esta serie de conferencias e ideas a todos ustedes, y en particular por la oportunidad de poder traer aquí al profesor Rolf Hoyer, que no es tan fácil hacerle venir. Quisiera empezar, vamos a hablar del Higgs. ¿Por qué el Higgs es tan importante? Ha de ser muy importante porque ha salido en todos los periódicos, porque ha salido en los periódicos de economía, no necesariamente en los medios científicos. Es importante, y hay que hacerse a la idea, para los físicos básicos es algo muy importante. Nos cierra de alguna forma un paradigma, el llamado modelo estándar, que ahora veremos lo que es. Para hacernos una idea, para los físicos es algo equiparable a lo que fue para los químicos en su momento el descubrimiento de la estructura atómica, o para lo que fue para los biólogos en su momento el descubrimiento del DNA. Es algo que realmente abre un camino nuevo, ¿vale? De hecho, nos cierra un paradigma y nos abre muchas preguntas. Es algo que no se descubre así de casualidad en un momento determinado. Es algo que se le está buscando durante muchos años, ¿vale? ¿Por qué? Es la pieza que faltaba para cerrar nuestro modelo estándar de las interacciones fundamentales. Y ahora la pregunta es, ¿qué es eso del modelo estándar? Eso sería el modelo estándar hace 150 años. ¿Vale? Todo el mundo está familiarizado con esta tabla de los elementos. En su momento fue algo muy importante en ciencia. ¿Vale? Una vez alguien fue capaz de ordenar todos los elementos químicos en esta tabla, los elementos químicos eran las estructuras más básicas de la materia, del mundo conocido. Pero además en esa ordenación pues hay un numerito, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Que quería decir algo, no se sabía muy bien lo que era, ¿vale? Pero tenía que tener un significado. Luego habían familias, elementos que tenían las mismas propiedades. Y para un químico tener la tabla en la pared significaba pues saber qué tenía que meter en la probeta, con qué lo tenía que mezclar para obtener el resultado esperado. Por supuesto, la tabla contiene toda esa información, pero los científicos no eran capaces de reconocer la información que tenía la tabla. Fueron capaces de reconocer esa información cuando entendimos que existe la estructura atómica. ¿Vale? Cuando entendimos que todos esos elementos, ese numerito 1, 2, 3, 4, está contando el número de electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo. Y por lo tanto los 100 y pico elementos químicos quedan reducidos a una partícula, el electrón, y una interacción, la interacción electromagnética. Eso es realmente una gran simplificación del mundo conocido. ¿Vale? Esa simplificación introdujo el modelo atómico, revolucionó la química, pero también revolucionó la física, nos introdujo la mecánica cuántica, una de las 2 grandes revoluciones conceptuales del siglo XX. Pero luego hemos ido aprendiendo muchas cosas. Los electrones giran alrededor de algo que tiene carga positiva. Ese algo es un conjunto de protones y neutrones que para que se puedan mantener juntos y el electromagnetismo no los repela, hace falta que haya una interacción mucho más fuerte que los mantenga unidos. Esa es la llamada interacción fuerte o interacción nuclear. Hemos aprendido que protones y neutrones no son partículas elementales, están compuestos de quarks. Y esa es la interacción fuerte la que está manteniendo esos quarks dentro de los protones, y que igual que existe el protón y el neutrón, pues existen cientos de partículas formadas por quarks, entes compuestos.
¿Vale? Por tanto, ya tenemos dos tipos de partículas, el electrón y los quarks, dos interacciones, la interacción electromagnética y la interacción fuerte o nuclear. Hay una tercera interacción mucho más sutil y mucho más tenue. Se llama interacción débil, porque es muy débil. Y es una interacción que también los componentes del núcleo atómico y los electrones sienten, y es la interacción responsable de las desintegraciones radiactivas, de la radiactividad natural, del funcionamiento del Sol. Es extraordinariamente importante. ¿Qué es el modelo estándar? Pues el modelo estándar es una descripción teórica de estos componentes fundamentales de la materia y de estas interacciones básicas. Es algo que está basado en las dos grandes revoluciones conceptuales del siglo XX, la mecánica cuántica, que describe los objetos muy, muy pequeñitos, y la relatividad especial, que describe aquellos objetos que van a velocidades muy grandes, la velocidad de la luz. En este marco conceptual es donde se ha formulado el modelo estándar, que es capaz de describir todos los fenómenos electromagnéticos, eso quiere decir electricidad, magnetismo y luz, de una forma unificada, con una teoría unificada, con la interacción débil, y las describe mediante el intercambio de fotones, los rayitos de luz que vemos en los centros comerciales al entrar en la escalera, ¿vale? Y las partículas pesadas Z y W, que es de las que va a tener que hablar nuestro conferenciante de hoy. Otra parte del modelo es la llamada cromodinámica cuántica, que describe realmente la interacción nuclear, la interacción fuerte. ¿Por qué es tan elegante el modelo estándar? Porque está absolutamente todo basado en principios de simetría. A partir de una simetría pura en el espacio-tiempo se deducen todas las leyes que gobiernan las interacciones. Es de una forma muy económica, matemáticamente extraordinariamente elegante, muy predictiva, y todo aquello que el modelo estándar ha sido capaz de predecir lo hemos podido medir con grandes precisiones y funciona. Tanto es una teoría realmente muy buena, de la cual los científicos estamos muy orgullosos. El modelo estándar nos ha traído también una tabla periódica. Esta es la tabla periódica del siglo XXI. Igual que la tabla periódica de hace 150 años, contiene una gran cantidad de información. Parte de esa información la entendemos, nos la explica el modelo estándar, y parte de esa información no la acabamos de entender. Son preguntas abiertas que siguen ahí, pero que nos está dando algún mensaje que tenemos que seguir buscando. ¿Qué nos dice esta tabla? Bueno, tenemos aquí las tres interacciones: la interacción electromagnética, que viene mediada por fotones; la interacción fuerte, que viene mediada por gluones; la interacción débil, que viene mediada por estos objetos pesados. La tabla nos dice que todo lo que está a nuestro alrededor, toda la materia ordinaria, la podemos explicar simplemente con cuatro partículas: dos quarks, el electrón y un neutrino. Y eso, con nuestro modelo estándar de las interacciones, lo explica absolutamente todo. Sin embargo, en el laboratorio, haciendo experimentos, o cuando el Sol nos manda rayos cósmicos desde arriba de la atmósfera, pues hemos aprendido que existen otras partículas de materia. Hemos aprendido que todo está replicado 3 veces. ¿Por qué todo se repite 3 veces? No tenemos ni idea. Y el modelo estándar no nos lo explica. Solo sabemos que tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros estemos aquí. Tiene que ver con la simetría entre materia y antimateria en el universo. El hecho de que el universo está formado por materia y la antimateria ha desaparecido. ¿Vale? Con 3 familias, el modelo estándar puede tratar de entender eso. Con uno sería imposible. Luego he puesto aquí el Higgs, el ente nacido hace poco, que llevamos muchos años buscando. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es tan importante porque las mismas simetrías que nos han dado lugar al modelo estándar, que nos han explicado lo que es, nos predicen que todos estos objetos tienen que tener masa cero, lo cual es un desastre. No entenderíamos nada. Nos quedaríamos muy contentos para el fotón y los gluones. Sabemos por qué viajan a la velocidad de la luz, porque tienen masa cero, pero es totalmente imposible entender por qué estos objetos son pesados, por qué este otro objeto es pesado. La masa es justo la diferencia entre los objetos.
El campo de Higgs y el bosón de Higgs fueron introducidos hace 50 años para resolver este problema. Y durante este tiempo hemos intentado entenderlos. La forma de buscarlos ha sido un gran proyecto internacional, una gran colaboración. Ahí el CERN es donde ha tenido el gran logro de poner todos los países del planeta juntos en un gran proyecto internacional. Y el profesor Rolf Hoyer nos va a hablar de cómo eso ha sido posible. Y, por supuesto, el resultado ha sido el que todos conocemos. Ha habido un gran descubrimiento, ha sido un gran éxito del modelo estándar que todos estamos celebrando. El mérito es un mérito compartido de mucha gente. Y como todos sabéis, pues se ha visto inmediatamente recompensado tanto con el premio Nobel como con el premio Príncipe de Asturias. Aquí tenemos la imagen con el profesor Rolf Hoyer recogiendo el premio Príncipe de Asturias. Quiero solo mencionar que por una vez en un gran descubrimiento científico, España ha tenido una participación muy relevante. Los científicos de nuestro país han estado contribuyendo desde muchos laboratorios a construir partes muy importantes de los detectores. Estamos hablando de alta tecnología, tanto en los institutos de física, fundamental, como en empresas españolas, se han estado diseñando y fabricando toda esta serie de objetos. Hace 7 años, la comunidad fue consciente de que era necesario dar un impulso, de que teníamos un gran reto por delante, de que teníamos grandes compromisos internacionales para este proyecto que era necesario atender, era necesario garantizar que todo aquello que España estaba construyendo fuera a funcionar, y se lanzó un gran proyecto, el proyecto CEPAN, para asegurar que todo funcionara. Ha sido un éxito, la comunidad española ha estado trabajando de forma coordinada en el CERN y podemos asegurar que todos aquellos aparatos y detectores bajo responsabilidad española han funcionado perfectamente. El CEPAN, desgraciadamente, se acaba el año que viene y estoy seguro que nuestras autoridades estarán ya pensando en qué hacer para poder seguir, porque hace falta proseguir, porque justo el año que viene el LHC vuelve a entrar en funcionamiento, vuelve a afrontar un reto mucho mayor, más energía, más intensidad. Van a haber grandes descubrimientos y nuestra comunidad científica sigue estando comprometida, sigue teniendo grandes responsabilidades y las cosas tienen que funcionar. Bueno, de todo esto nos va a hablar el profesor Rolf Hoyer. No voy a repetir todo su currículum. No solamente es el director general del CERN, es un gran científico con una gran trayectoria en muchos experimentos, con grandes responsabilidades científicas, y ha sido el director general bajo el cual se ha descubierto el Higgs, por lo tanto tiene una gran responsabilidad en este descubrimiento. Sin más, it's a honor to have you here. So please. Es un gran honor tenerle aquí, profesor. Por favor, estamos esperando su brillante contribución. Bienvenido, profesor. Tiene usted la palabra. Thank you very much, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora mi tarea es mucho más fácil, porque vais a comprender el modelo estándar muy fácilmente a partir de mi charla ahora. Pero antes de empezar a hablar, antes de entrar en el bosón de Higgs, antes de hablar del LHC, el gran colisionador de hadrones, quiero decir que en España esta es la última conferencia para festejar 60 años de ciencia para la paz, 60 años de tecnología, una evolución maravillosa en la ciencia. Y el título que yo había elegido es lo que el descubrimiento del bosón de Higgs nos dice sobre la física, la humanidad y el universo. Pero no todos vosotros podréis conocer el CERN. Ante todo, quiero hablar de la misión del CERN, que tiene 4 matices. En primer lugar, la investigación. La razón
razón de ser por la cual se fundó el CERN hace 60 años. Pero todo el mundo lo sabe, no se puede hacer investigación sin innovar. La innovación es fundamental. Tecnología innovadora, esto es muy importante. Se puede utilizar para educar, para formar a las personas. Necesitamos a la gente formada en ciencias, en ingeniería. Son el futuro. Para un futuro sostenible hay que formar a las personas y hay que aprender que no se puede hacer solo. Necesitamos a todos. Necesitamos a los pequeños países, a todos. Os necesitamos, a vosotros, a todos. Se acepta que os necesitamos, a todos, a los que están lejos. No podemos estar solos y el CERN es un lugar maravilloso para unir a las personas. Y en la investigación queremos empujar hacia más lejos las fronteras del conocimiento, conocer más, comprender cómo se ha desarrollado el universo, el por qué puede existir, por qué y la materia en los primeros momentos del universo. ¿Cómo era esa materia en los primeros momentos de la existencia del universo? Desarrollar nuevas tecnologías para aceleradores, para detectores. Y realmente yo no veo a tantos jóvenes. ¿Quiénes tienen menos de 30 años aquí? Levantad la mano. Menos de 30. Oh, at least some of you. Bueno, al menos algunos. Soy jóvenes. Vale, muy bien. Es que realmente conocéis lo que es el World Wide Web. De hace 25 años habéis vivido con lo creado por el CERN, que ha cambiado el mundo de las comunicaciones, el World Wide Web. Internet ha cambiado la economía, las comunicaciones, y era maravilloso porque necesitábamos esta forma de comunicación. Pero también hay mucho en aplicaciones médicas, para diagnóstico, terapia, pero no voy a entrar en ello. Y entonces, que las fronteras del conocimiento, digamos, empujar hacia atrás estas fronteras de lo conocido, que se sepa más, cada vez más, y entonces formar los científicos y los ingenieros de mañana, para que cada país, independientemente de que sea pequeño, o incluso que sea un gran país, ¿no?, de este otro lado de los grandes, necesita ingenieros. Eso es el futuro. Y, como he dicho, constituye una de las facetas más importantes del CERN. Lo que más me inspira es el unir a las gentes, el hacer un puente entre diferentes culturas, diferentes naciones, porque hablamos el lenguaje de la ciencia, el lenguaje universal, el lenguaje de todos. Y el CERN se fundó en el 54 y, recordáis, en el 49 Europa estaba en ruinas. Necesitábamos un puñado de diplomáticos con una visión de futuro, revolucionarios desde el punto de vista científico para pensar. Y la resonancia ya, 5 años más tarde, fue la creación del CERN, la ciencia para la paz. Y entonces lo que Europa podía hacer, Europa combinando fuerzas, uniendo fuerzas, lo que podía hacer y lo que puede hacer Europa. Y ahora tenemos 21 Estados miembros. Y ahora viene un reto para el intérprete, porque en el 2010 hemos cambiado el significado de esa E del CERN, que era europeo, y ahora significa todos, en todas partes, en todas partes. Es decir, todos en todas partes pueden ser miembros del CERN. Y es difícil elegir. Tenemos aquí en segunda línea Israel, que es la primera nación fuera de la definición de Europa como Estado miembro, ¿no? Ya es Estado miembro del CERN. Y vemos aquí los que están pidiendo ser miembros: Pakistán, Turquía, Ucrania, Rusia, Chipre. Es la ciencia para la paz. Sentarnos y dejar fuera los problemas, fuera todos los conflictos, y unidos para las ciencias con el mismo lenguaje de las ciencias lo hacemos. Y tenemos 2.300 profesionales, pero tenemos 1.600 también, y estamos hablando de una gran cantidad de profesionales. Vemos de dónde vienen. Y esto no es el tipo de pasaporte que tienen, sino dónde están los institutos, de dónde vienen los investigadores. Tenemos más de 100 nacionalidades que están trabajando juntas en el CERN, y vienen de todas partes del mundo, y estamos intentando aumentar este vínculo con países de África y de todas partes en el mundo.
donde todavía queda en blanco esta parte por llegar a conectarnos con ellos. Y más importante es la distribución por edades de nuestros científicos, los que están visitando y trabajando en el CERN. Y el pico lo tenemos en 26 años de edad. Tenemos jóvenes científicos que vienen. Y cuando vengáis al CERN nos visitaréis y veremos en el restaurante lleno de vida a los jóvenes, todos juntos, todos de veintitantos, 26, ya es un estudiante de doctorado. Pero no los alemanes, yo soy alemán, ¿eh? Nosotros siempre tenemos más edad cuando hacemos el doctorado. Quizás no tendremos mucha más experiencia, pero sí más años. Y hay que reducir la edad de los doctorandos alemanes. Bueno, eso es otra historia, porque nos doctoramos con más años. Pero bueno, hablamos de jóvenes, futuros doctores, futuros PhDs. Y estamos hablando de gente que puede ver que aquí vemos lo que aparece. Con 85 años todavía quedan personas trabajando, científicamente activos. Bueno, entonces queda terreno. Me quedan años, todavía nos quedan años. Pero bueno, entonces, ¿de dónde viene la gente? Y queremos comprender los primeros momentos del universo. Ese es el reto científico. Lo que pasó en los primeros momentos de nuestro universo después del Big Bang. Este spot de altísima energía que se fue expandiendo casi por 14.000 millones de años hasta el tamaño de hoy día, 10 a la 28 centímetros. No me preguntéis qué es 10 a la 28, porque no me puedo imaginar, es una cifra enorme, con muchos ceros, 28 ceros. Y entonces hay que comprender esta evolución del universo. Y yo tengo aquí en esta reglilla la historia del universo representada. A la derecha abajo el universo hoy día, 10 a la 28 centímetros. Y en la parte de arriba a la izquierda, el universo en su inicio, en el Big Bang, 10 a la menos 32 centímetros por aquel entonces. Y una vez más, imposible para mí imaginarme que es 10 a la menos 32. 10 a la menos 24, es cero, pero mucho ha ocurrido en esa pequeñísima escala del universo. Y esto es lo que intentamos descubrir, conocer, saberlo. ¿Y cómo podemos saberlo? Podemos irnos a la gran escala, pero en la gran escala podemos utilizar telescopios en tierra, telescopios en el espacio, para ver la historia del universo. Mientras más potente sea el telescopio, más atrás podemos mirar. Con mayor resolución, más atrás puedes mirar en el universo. Pero hay un problema, y el problema es que alrededor de 380.000 años después del Big Bang, entonces, bueno, es como una esfera calentita, y lo que vemos es que en esos primeros 380.000 años el universo estaba tan caliente, tan energético, que la materia y las partículas estaban, digamos, luchando una contra otras, transformándose unas en otras, y no hay información que podamos obtener antes de 380.000 años. Luego el límite es 380.000 años. Hasta ahí podemos llegar. Está muy cerquita del universo comparado con 14.000 millones de años, 13.800 millones de años. Pero queremos ir y ver esto. ¿Y qué hacemos? Nos vamos arriba, nos vamos a la parte de arriba a la izquierda. Y entonces la escala pequeñísima. Y esa es la diferencia. A gran escala vemos la historia, pero a escala pequeñísima estamos reproduciendo las condiciones iniciales, que es una gran diferencia. Reproducimos las condiciones en aquel momento, en el universo inicial. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos construyendo el dispositivo, el microscopio más potente sobre el planeta, que es el acelerador, el gran acelerador de hadrones, un supermicroscopio con el cual podemos resolver, o intentamos resolver, llegar a tamaños, a objetos del orden de 10 a menos 16 centímetros. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el papel de los aceleradores. Utilizamos alta energía, y para los que no sois científicos y los que conocéis un poquito sobre esto también, solo tengo 3 ecuaciones en mi charla, y estas son las 2 primeras. Luego no nos vamos a aburrir y a preocupar. Con una alta energía podemos tener la resolución de la estructura interna de la materia. Mientras más pequeña sea la longitud de onda, mayor y mejor es la resolución. Una buena resolución significa alta energía. Es una ley de la naturaleza. Necesito alta energía para llegar a esa pequeña estructura interna de la materia. Mientras más alta sea la energía, más alto es el poder de resolución. Pero la alta energía tiene otra ventaja. Una alta energía, acorde con Einstein, puede producir nuevas partículas con una mayor masa. Más energía,
pues más masa puede tener esa nueva partícula, y es como hemos encontrado y es lo que hemos estudiado, porque tenemos altísima energía, y la gran ventaja de los aceleradores es que siempre se puede repetir el experimento cada día, cada segundo, millones de veces, millones y millones de veces, para tener mediciones muy precisas, estadísticas al mayor nivel, con mucha precisión, mediciones de precisión. Esa es la ventaja. ¿Y cómo aceleramos las partículas? Y pido disculpas a Miguel, porque esto es un acelerador muy facilito el que voy a presentar aquí. La aceleración mediante la tensión, el voltaje eléctrico. Tomas una batería, imagínate, de 1 voltio. El protón con una carga positiva de 1, un electronvoltio, y entonces va del polo positivo al polo negativo, adquiere una energía de 1 electronvoltio. Es la unidad, ¿no? Un electronvoltio significa, para el gran colisionador de hadrones, el LHC, estamos hablando en tera, estamos hablando de 10 a la 12. Significa que si utilizásemos baterías, necesitaría, para dar la energía del gran colisionador de hadrones, pues 14 baterías por cada estrella en la galaxia de Andrómeda. Y entonces, como esto es mucho, lo hacemos de otra manera. Es para tener una idea, ¿no? Porque necesitaríamos una enorme cantidad de baterías. Y esto era un ejemplo. Y tenemos el gran colisionador de hadrones. Y con esto, ahora, con el gran colisionador, nos estamos acercando más al Big Bang. Más como nunca antes. Tan cerca del Big Bang como una billonésima, en el sentido de 10 a la menos 12. O sea, nadie. Y estamos rompiendo la pared, la muralla de ese universo oculto. Y esto es la información. La información de ese universo en los primeros momentos, las fuerzas, las partículas. ¿Y qué hemos aprendido? Y ya lo hemos visto en la charla de Antonio. Nosotros sabemos que el átomo, y antes se decía átomo porque no se podía dividir, era el átomo porque era no divisible hace 100 años, y ahora vemos que no. Ahora vemos que esencialmente ha cambiado. Todos somos, por supuesto, son las fuerzas las que dan la masa, la materia, pero estas partículas están centradas esencialmente en el núcleo. Después de esto hemos aprendido que los núcleos consisten en protones y neutrones. Y estos protones y neutrones están hechos de quarks. Y estos quarks son los átomos de hoy día, entre paréntesis. Y entonces, ¿qué hemos aprendido? Pero habéis aprendido ya de la charla de Antonio, porque os lo ha dicho. Es el modelo estándar de la física de partículas. Antonio ha mostrado el sistema periódico de los elementos. ¿Alguien que estudia química o ha estudiado química aquí entre nosotros? ¿Algún químico? Pues entonces lo podéis decir, muy bien. Bueno, hay uno, me parece que queda por ahí un químico. Debo decir, sí, bueno, ¿no estás de acuerdo que la física de partículas es más fácil que la química? ¿No? ¿Es más fácil esto? Esto es más fácil, es un sistema periódico mucho más fácil que la tabla periódica de los elementos. Ya hemos aprendido hoy día que hay 3 familias de 2 quarks y 2 leptones. Son 3 familias de 2 quarks y 2 leptones cada uno. Son 12 metapartículas. ¿Por qué 12 metapartículas? 12 porque, como hemos visto, nosotros estamos hechos de 3 partículas, 3 metapartículas, compuestos de 3 metapartículas. Sí, es cierto. Solo necesitamos 3 metapartículas para poder construir el up, el down y el electrón, el quark up, down y electrón, arriba, abajo y electrón, estos 3. ¿Y qué vemos de esa familia? Bueno, no sabemos por qué son 3, pero necesitamos al menos 3 para explicar parte, el por qué la antimateria ha desaparecido, en parte, explicarlo. Entonces, estas metapartículas solas no nos componen. Necesitamos fuerzas de comunicación entre metapartículas, fuerzas para establecer pues un estado donde están unidas o se desintegran. Y el fotones es el mensaje de las fuerzas electromagnéticas necesarias para neutralizar los átomos, los gluones. Los gluones es como la cola, glue en inglés, gluones, la cola para esta interacción fuerte.
es decir, los núcleos entre ellos. Y luego W es la débil, son los mensajeros de las fuerzas débiles, weak forces, responsables del proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa en el Sol? Alguna de estas fuerzas, bueno, sin esto no podríamos existir, sin esa interacción débil. Y es un modelo fantástico, pero tiene un problema, y es que no sabemos. No sabemos, y Antonio lo ha esbozado, no sabemos cómo estas partículas adquieren su masa, cómo estas partículas fundamentales adquieren su masa. Una pregunta que no ha sido respondida o no lo estaba hasta hace un par de años. ¿Cómo entonces estas partículas elementales adquieren su masa? Well, I don't know, you might ask. Bueno, no lo sé, podéis preguntar. ¿Y por qué es importante cómo estas partículas elementales adquieren masa? ¿Es importante para vosotros? Lo es. Because without massive particles, we would just... Lo es porque sin esto, sin partículas con masa, no existiríamos. Porque si no existiera la masa, sería esencialmente imposible formar metales compuestos. Sería imposible formar lo que somos. Es vital para nosotros comprender cómo estas partículas contienen masa, porque entonces solo comprendemos el por qué podemos existir físicamente hablando. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí tenemos la tercera ecuación que os quería presentar. ¿Cuál es una solución posible? La masa no solo es peso, bueno, no es peso. La masa es la inercia también. La inercia, que significa que mientras más masivos seamos, con la misma energía más lentamente nos movemos. Más alta masa, más baja velocidad. Otro con menos masa y la misma energía va más rápido que el que tiene más masa, que va más lentamente. A la velocidad v, esto está normalizado sobre la velocidad de la luz, o sea, v sobre c. Cuando la masa es cero, la velocidad es, lo vemos, la de la luz, no hay forma de formar metales compuestos o materia compuesta. Pero si tienes una energía y tienes masa, mientras más masa, más lentamente te mueves. ¿Y qué haces? Introduces un campo escalar. Un campo escalar. ¿Quién no sabe lo que es un campo escalar? A ver, no me lo creo, el concepto de lo escalar. Bueno. Que no hay que ser tímidos. Yo tampoco lo hubiera sabido si no hubiese estudiado. Un campo escalar. Lo escalar es simplemente una cifra, un número que no tiene una preferencia direccional. Un vector, por ejemplo. Bueno, un río es como un vector porque la corriente va en un sentido, el río fluye en un sentido. Un lago, si es un lago grande, es escalar porque normalmente no hay una corriente, no se mueve. Un lago cerrado no tiene corriente interna. Esa es la diferencia entre lo escalar y el vector. Si es escalar o si es un vector. Se introduce un campo escalar, en todas partes es igual, y la interacción de una partícula con este campo es lo que le da la masa. Las partículas adquieren masa a través de la interacción con este campo. Y este campo es especial, es un campo escalar que interactúa con sí mismo. Es decir, digamos que autodialoga, habla consigo mismo. Y esto es lo que hace el bosón de Higgs. Si hablas contigo mismo, bueno, entonces si no fuera así, no sabríamos que existiese. Bueno, es un poco abstracto, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver un ejemplo. Hasta aquí lo abstracto y vamos a ver ahora. Yo quería estar seguro de que, bueno, no fuera uno de mis colegas quien no lo entendiera. Vamos a explicarlo. Vamos a asumir que tenemos aquí una fiesta, un cóctel donde tenemos periodistas. Todos están distribuidos en forma homogénea en esa sala. Es un campo escalar. Están todos ahí. No hay una dirección preferencial. Y ahora abro la puerta a la izquierda, aquí a la izquierda, y quiero entrar en ese campo de periodistas. No me conocen. Paso inadvertido, nadie me habla. Mi velocidad es la de la luz. No hay interacción con los periodistas. Paso a toda velocidad. Nadie se entera, no me han ni visto, transparente. Pero luego se abre la puerta y entra alguien conocidísimo, Einstein. Y entonces he elegido una persona neutra para no entrar en debate político. Entonces a Einstein le conocen los periodistas y le quieren entrevistar y se acercan, interactúan, se reúnen, se ponen alrededor de Einstein. Y entonces adquiere masa porque hay mucho alrededor de él. Mientras más conocida sea la persona para los periodistas, mayor es su masa. Más alta es esa masa. Es fácil, es muy fácil de entender. Entonces, ¿cómo imaginar entonces esta autointeracción del campo? Bueno, yo abro la puerta
Y ahora lo que hago es que voy a lanzar un rumor. Digo algo, pero no entro. Simplemente lanzo un rumor. La gente con curiosidad dice, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿De qué está hablando? ¿Qué ha mencionado? No hay partícula. Solo los periodistas. Nadie ha entrado. Es la autointeracción. Periodistas con periodistas. Esto es el bosón de Higgs. ¿Estáis de acuerdo? Que la física de partículas es fácil, ¿no es así? Ya sabéis lo que es el bosón de Higgs. Los jóvenes lo entendéis. Bien, pues entonces, una vez que entráis en las matemáticas, se hace un pelín más complejo, por supuesto. Bueno, y ahora el modelo estándar. Como todos sabemos, el gran colisionador de hadrones ha respondido la pregunta vital, crucial, que todo quedaba, ¿cómo se adquiere masa por esas partículas elementales? Y hemos llegado y hemos encontrado con toda probabilidad a lo que faltaba en el modelo estándar. Pero hay un problema. Hay muchas más preguntas abiertas en la física de partículas. Las fuerzas que conocemos, lo que hemos introducido anteriormente, estaban todas unidas en esta altísima energía en el momento del Big Bang. ¿Qué pasó con la antimateria? Estamos en un universo dominado por materia. Si no hubiera diferencias entre las propiedades de materia y antimateria, no estaríamos aquí porque no existiríamos. Entonces, ¿es cierto que vivimos en un espacio libre? Nadie lo sabe. El número de dimensiones del espacio-tiempo. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Porque el modelo estándar simplemente describe el 5% del universo solo y el 95% es oscuro. No lo sabemos. Un cuarto, bueno, el 75% es energía oscura y un 25% es materia oscura. No tenemos idea de lo que es la materia oscura y menos lo que es la energía oscura. No sabemos, queda mucho por hacer. No sabemos esto. Y yo creo que con el gran colisionador de hadrones ahora estamos entrando en este universo oscuro. ¿No sería maravilloso? 50 años de investigación. ¿Solo para el 5% del universo hasta ahora? Bueno, en unos cuantos años entraremos a hablar de esa materia oscura. Los directores generales soñamos, somos soñadores y esto es uno de mis sueños. Encontrar en el laboratorio indicación de la materia oscura. Y esto nos lleva al gran colisionador de hadrones. Se trata del instrumento científico de mayor tamaño jamás construido, con una circunferencia de 27 kilómetros. Más de 10.000 personas, muchas más, implicadas en el diseño, en la construcción y la operación del gran colisionador de hadrones. Vemos colisiones de protones para reproducir las condiciones en el momento en que surge el universo. Y lo hace 40 millones de veces por segundo. Estamos hablando de 40.000 veces por segundo. Esto nos da una idea. Uno de los imanes del gran colisionador de hadrones. Y aquí lo tenemos, cómo va en el túnel. Está siendo transportado para ser colocado en su posición y se conecta al imán vecino. Y una vez que todo está listo, es de esta forma. Es una línea azul aburrida de imanes, pero por eso me encanta. Y como director general me encanta porque entonces se puede hacer la experiencia una vez que tenemos esto. Se trata de uno de los lugares a más baja temperatura del universo. Porque estamos a una temperatura de 1,9 grados Kelvin, es decir, 1,9 grados Kelvin por encima del cero absoluto. Está más frío que el espacio exterior. Estamos hablando de una temperatura de menos 271 Celsius. Es una temperatura, es el sistema de refrigeración más potente del universo, pero a la vez es uno de los lugares más calientes de la galaxia. Álgido, porque cuando colisionan las partículas se produce una enorme densidad de energía. Si dos protones colisionan a una energía del gran colisionador de hadrones uno contra el otro, es como un mosquito que volase y impactara sobre otro que también está volando. Bueno, no llegamos al universo con dos mosquitos que impactan uno contra el otro. Entonces, lo clave de todo ello es que están en un puntito pequeñísimo del tamaño del protón, es decir, la energía dividida entre el tamaño del protón, la densidad de energía te lleva a un nivel altísimo
altísimo, muy cercano de la densidad de energía del universo en sus primeros instantes. Por eso es tan alto en los primeros momentos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues entonces tomamos dos haces de protones. Uno está en la dirección de las agujas del reloj y el otro haz está en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Vemos uno aquí en azul y otro en rojo, ¿no? De sentidos opuestos. Y tenemos de esta forma pues 2.800 paquetes en uno y en el otro. Estamos cercanos a la velocidad de la luz. Antes íbamos solo y teníamos solo 1.400. Ahora tenemos 2.800 paquetes, entre comillas. Cada paquete contiene prácticamente, estamos hablando de 100.000 millones de protones por paquete. Es decir, estamos hablando en un sentido, en el otro, y en las posiciones donde queremos medir las colisiones, les llegamos y colisionan estos paquetes. Colisionan uno contra el otro. Y estos protones que colisionan, entonces vemos que interactúan y entonces los protones están hechos de quarks y entonces se descomponen estos quarks y en estas partículas de fuerza, estos constituyentes que interactúan a esta altísima densidad energética, y esa interacción de estos quarks y de estos gluones hacen que haya nuevas partículas que podemos interpretar. La imagen que tomamos de estas colisiones y de los productos de las colisiones las interpretamos y vemos la física, lo que pasó en el inicio del universo. Para ejemplificarlo, vamos a verlo aquí. Esto os da una idea. Estos son los imanes en azul. Los protones van dentro a toda velocidad y yo he recogido aquí, lo vemos aquí, vemos el protón, tenemos los quarks dentro que están en esta posición, como vemos, y entonces a uno y al otro lado de estos grandes detectores de protones llegan los protones y ahora, si lo hacemos bien, van a impactar, colisionan, ¡paf! Y ahora de esa colisión salen estas partículas. Acorde a Einstein salen estas partículas. La energía igual a mc2 y lo registramos y podemos interpretarlo. Vamos a centrarnos ahora en estas líneas en azul. Hay muchas partículas que salen y vamos a ser capaces de seleccionar las partículas adecuadas para encontrar la nueva física. Y si vemos esta imagen ahora, por favor, recordad, os he dicho, esto que vemos aquí, lo que aparece que hay que recordar son las azules, las líneas en azul, y vemos dos que van a la izquierda y dos haces en azul que van a la derecha hacia abajo, que forman cuatro líneas azules. Recordadlo, luego voy a mencionarlo. 2010, una nueva era en las ciencias fundamentales. Obtuvimos una energía jamás antes conseguida. Estamos hablando de una energía altísima donde había 4 puntos de colisiones y en cada punto tenemos grandes cámaras digitales, enormes detectores que registran lo que sucede. Es muy difícil para vosotros verlo. Si vemos en la parte de abajo a la derecha, ¿veis una personita aquí, un humano? Hay que tener buena vista para ver un ser humano. Hay uno, pero este da el tamaño de este dispositivo. Este se llama Atlas, que es de 25 metros de ancho y 25 de alto y 45 de longitud. Está todo equipado con instrumental ahora, y Atlas, estamos hablando de 150 millones de sensores. El CMS arriba a la izquierda es más pequeño, es 15 por 15 por 25 metros cúbicos, y necesitamos al menos 2 experimentos para verificar uno contra el otro, cruzar la información para estar seguro de que hemos encontrado algo. Y entonces estos detectores toman las señales de las colisiones y las interpretan estas señales y luego ven la física. Por eso lleva tanto tiempo encontrar los datos desde el punto de vista de la física. Esto os da una mejor impresión del detector. Aquí tenemos el CMS, el más pequeño, y vemos esas 2 personas en el puente, ¿los veis? Ahí entre las 2 partes de los detectores que se están montando en ese momento, vemos los 2 señores allí, y cada una de estas experiencias requiere de unos 3.000 personas de 40 países. 3.000 miembros significa por lo menos 200, 300 profesores, imaginad.
300 egos, personalidades fuertes, diferentes, que hay que aunar. Lograr que estos 300 estén juntos, por supuesto, puede haber algún matiz, tenemos que volverles a reunir, y puedo decir que funciona. Cuando hay un objetivo común, funciona. Con ese objetivo común puedes reunir a más de 300 egos fuertes, personas con personalidades fuertes. Se puede y es fantástico, porque todo el mundo dice, yo no lo puedo hacer solo, lo sabe, necesito al otro, y el otro sabe, yo tampoco lo puedo hacer solo, necesito a esta persona. Hay competencia, pero también cooperación. Y la cooperación es muy importante. Y aquí tenemos algunas de las preguntas que podemos enfocar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la materia antes en ese universo oculto? ¿Cómo era la materia? Eso es lo que queremos saber. Y hemos encontrado la partícula de Higgs. Hemos encontrado la partícula de Higgs que es la responsable de dar masa a las partículas. ¿Cuál es la razón por la que la antimateria y la materia no se destruyen completamente una a la otra? Y encontramos estas partículas de esta materia oscura, misteriosa. ¿Y qué pasa con la energía oscura? Tenemos este 95% por conocer. ¿Se trata de algo interesante? Creo que sí que lo es. Y ahora vamos a hablar de por qué ha llevado tanto tiempo. Si vemos aquí el diagrama, en la parte de arriba tenemos la línea horizontal en negrita que indica la suma de todos los procesos que ocurren con la colisión de estos protones. Si vemos 10 órdenes de magnitud más abajo en rojo, la curva en rojo, que es por ejemplo la nueva física, la tasa de nueva física. Hay una diferencia de 10 órdenes de magnitud entre la tasa total de reacción de eventos que pueden ocurrir y lo que interesa, ¿no? Que es 10 veces, 10 órdenes de magnitud menos. Hay que seleccionar uno de más de 10 a la 12 eventos hasta encontrar algo interesante. Lo demás es interesante también, pero realmente es algo impactante. Necesitamos alta estadística, una alta tasa de colisiones y muchísimos años de recogida de datos, muchos. Y necesitas también algo muy sofisticado, algo muy complejo, programas complejos de evaluación y verificación de estas imágenes. Eso lo necesitamos. Entonces ahora me voy a centrar en esto, en la partícula de Higgs, porque nos queda poco tiempo, no estoy muy seguro, pero bueno, voy a centrar en el bosón de Higgs. Y esto nos da ahora la tasa de producción de bosones de Higgs, comparándolo con la producción total en el gran colisionador de hadrones. Y vemos que es una diferencia de más de 10 órdenes de magnitud. Esto es una cosa. Pero luego viene la otra complejidad en este gran colisionador de hadrones. El bosón de Higgs da masa a las otras partículas. Tendrá que dialogar con todas las partículas. Si no te habla, no tienes masa. Si habla con él, entonces, y él es delgadito, pequeñito, y bueno, pues no habla mucho con él, pero si habla con alguien que tiene mucha masa, habla por mucho tiempo. Y es una gran intensidad de interacción. Dialoga con cada partícula. Significa que cada imagen puede ser diferente en dependencia de la partícula a la cual habla, entre comillas, dialoga el bosón de Higgs. Por estas imágenes en el detector puede ser totalmente diferente y tenemos una gran variedad de diferentes imágenes. Necesitamos, por tanto, muchas colisiones para poder producirlo, pero también necesitamos aún más, porque puede aparecer diferente en diferentes imágenes. Y os he mostrado una de las imágenes. ¿Recordáis los haces en azul, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo? ¿Recordáis las líneas? Eran muones, parte de los rayos cósmicos, y 2 muones por un lado y 2 muones al otro lado podrían ser la indicación del bosón de Higgs. Y esto es esto que vemos aquí. Este modo de descomposición, decay mode, indicado en el rectángulo azul aquí abajo a la izquierda, sería una indicación. Pero podría ser también un background, un entorno. Necesita muchas estadísticas para identificarlo. Pero tienes algo muy general y es el de 2 fotones dentro del círculo en rojo aquí. Nuevamente, puedes tener muchos procesos donde 2 fotones pueden aparecer en tu imagen. Pero si tienes este proceso, si lo ploteas, tu resultado sería una curva, una línea constante. Pero si en esa línea constante tienes una pequeña jiba, montañita, colinita, entonces lo has encontrado. Una desviación de esa línea, lo encuentras y lo tienes. Y ante todo,
¿Lo veis aquí? ¿Lo veis en la curva? De esta forma. This was on the 4th Esto fue el 4 de julio de 2012, el hallazgo del bosón de Higgs. continuous line is, La línea continua es lo que esperabas tener sin el bosón de Higgs. and then you have around 125. Y luego tienes aquí, In German, it's a pickle. I don't know. en Alemania es como si fuera pues un pepinillo, es una especie de montañita, de colinita, de jiba. Eso es el bosón de Higgs. Y eso fue lo que hemos explotado y decir que hemos descubierto el bosón de Higgs. Y ahora se hace más complejo. El desarrollo de la intensidad de señal a lo largo de 12 meses. Yo quiero guiaros ahora. Quiero llevaros a lo que un año maravilloso ha desvelado en el CERN y para el mundo, por lo menos para el mundo de la física. Algo maravilloso. La intensidad de señal a lo largo de 12 meses. Parece complejo, no es nada complejo. Bueno, en fin. What this displays on the horizon Esto, en el eje de las X tenemos mass of a possible la masa de un posible bosón de Higgs. Aquí del orden de 110 a 150 the vertical gigaelectronvolt. Y la escala vertical te da la probabilidad, when you see some deviation, cuando vemos una desviación, it's not that it is a fluctuation. I always get it wrong. la probabilidad de que sea una fluctuación, la probabilidad de que fuere una fluctuación. July 2011, we En julio de 2011 teníamos fluctuaciones en todas partes, there claro. was already Pero something around ya había algo 125. alrededor de 125. Nothing else. Dices, pero si no hay nada más, Excited. y es apasionante, ¿no? Damp a little bit the excitement. Dices, vamos a tomar con moderación esa pasión, pero en diciembre del 2011, que todo aparece plano, no hay fluctuación, no hay fluctuación, no hay nada, no hay fluctuación, y de repente, en 125, tienes algo súbitamente que tiene una probabilidad 0.5 per mil or so of de prácticamente 0,5 por mil de que ocurriere, de que fuese una fluctuación. Luego eso indica 5. ya aquí en 125 y decíamos, es algo maravilloso, porque realmente And continuamos a bit. y ahora 0.5 nuevamente to 1 per mil. But that's a lesson ya to the young people. se duplicó y vemos que es una lección para los jóvenes. Goes in the same Porque direction. si todo va en la misma dirección, es que algo va mal, porque hay fluctuaciones. Tiene que haber una fluctuación, ¿no? So Entonces, there was nothing which y ahí no había nada. was problematic for us. And then came Y luego surgió July. julio de 2012, y nuevamente lo ves. En todas partes plano, no hay problema, no hay señal, no hay indicación de señal, pero en 125 ahora tenemos una probabilidad de menos Less than 3 million that we have a fluctuation. de 1 en 3 millones de que fuere una fluctuación. Esto es 5 sigma, y para nosotros, por el momento, Discovery. es el descubrimiento fundamental. 5 sigma es realmente fundamental, y el análisis con más datos nos permitió que fuere aún más. 10 to the minus 9. Decíamos, la probabilidad ahora sería 10 a la menos 9 de que fuere fluctuación. Luego es una demostración del libro de texto de que sí, que en un año las cosas han evolucionado, que sí, que indicaban lo que queríamos ver, que lo pudimos descubrir, y lo vemos en el tiempo. Lleva tiempo. Y fue mucho antes de lo que yo hubiera esperado encontrarlo. Solamente un poquito más de un año. Pero puedo decir a todos It was an exciting year. que era apasionante ese año. There are times Un año maravilloso, y que hay momentos en que merece la pena ser el director general del CERN, y más algunos momentos que otros. Ha sido un momento maravilloso, debo decirlo, un año formidable el 2012. Por supuesto, esto publication in salió publicado en las revistas de ciencias, pero también este salto de gigante para la ciencia publicado en The Economist. ¿Y por qué he elegido The Economist? Porque el hecho de que una revista de economía hable de ciencia me ha complacido mucho. No habla de física de partículas, habla de la ciencia. Un gran paso de gigante para la ciencia. Cualquier descubrimiento que hacemos es de la ciencia en general, para la ciencia en general. Es la pasión del descubrimiento científico que llega al público en general. Entonces, pero esta nueva partícula es realmente un bosón de Higgs, ¿acaso? once it does it show it Y bueno,
It needs to talk. Tenemos que dialogar, tiene que dialogar con partículas de baja masa menos que lo que dialoga con las partículas de alta masa. Y esto lo vemos aquí en el eje horizontal, tenemos la masa de la partícula fundamental y en el eje de las Y tenemos la frecuencia de, entre comillas, diálogo. Y vemos aquí en las de baja masa, pues no habla mucho con las que tienen baja masa, pero las que tienen mucha masa dialoga mucho, interactúa mucho, hace su trabajo. Es decir, Of work to be done. y queda mucho trabajo por hacer todavía, pero la pregunta ¿es un campo escalar o no es un campo escalar? They have measured Y han medido its property on the spin. su propiedad de spin y tiene un spin cero. Luego sí, que representa un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Que sí. It is a Higgs boson. Y entonces es un bosón de Higgs, Standard model. completa el modelo estándar. Now, after 50 years of Luego, al cabo de 50 años de investigaciones, podemos describir alrededor del 5% del universo. Un gran éxito. no, it is a big success. Que sí, que es un gran éxito. And I see my colleague laugh. Y veo a mi colega que ríe, pero bueno. Miguel, que sí, que es un gran éxito. ¿No estás de acuerdo? Que sí, que estoy de acuerdo. Bueno, describimos el 5. Nadie va a contradecir al director general, por lo menos directamente. Y una en privado sí me contradice, pero eso está bien, eso está bien. Bueno, que es broma. Of course, Y por supuesto, el premio recognize this. fue otorgado, el premio Nobel de 2013 de física fue otorgado a François Englert a la izquierda y a Peter Higgs a la derecha. Peter Higgs. La partícula lleva el nombre de Higgs, el bosón de Higgs. Podemos leer el texto que dice confirmado mediante el descubrimiento The predicted fundamental de esta partícula fundamental predicha por las experiencias Atlas CMS en el Gran Colisionador de Hadrones. Nos dieron el premio Nobel, pero somos parte de ello y es fantástico, es maravilloso. ¿Podéis imaginar a estos dos que escribieron independientemente sus ideas, sus publicaciones en el 64, 48 años antes del descubrimiento experimental? La primera vez que se reunieron personalmente fue el 4 de julio de 2012 en el CERN. It's amazing. Era fantástico, formidable. Pero es fantástico para esta gente, al cabo de 48 años. Habían escrito hacía 48 años y siguen con vida. Y siguen ahí, y hemos encontrado la partícula, y estaban ahí. Ha sido un momento lleno de emoción, debo decirlo. Pero ahora debo decir algo más, antes de terminar. Y es que la partícula de Higgs es algo especial, es algo muy, pero muy especial. Lo es porque todas las metapartículas, todos los quarks, los electrones y todo, son fermiones. Significa que tiene una propiedad que se llama el spin. Difficult to imagine a Es difícil imaginar la partícula rotando con un spin, pero le llamamos spin. have a spin. Y tiene un spin It's quantized. que They have a spin. está cuantificado, pero tiene un spin. Force particles Todas las partículas de also fuerza have a spin. también tienen un spin. All known particles, Luego, todas las partículas conocidas hasta el 2012, fundamental particles, todas las partículas fundamentales hasta entonces, tenían un spin, tienen un spin. Las metapartículas tienen un spin, las partículas de fuerza tienen un spin. Pero las partículas de Higgs tienen un spin cero, son escalares. No son materia ni fuerza. so they are different. Son diferentes. Higgs es diferente. Particle is the La partícula de Higgs es la primera y la única in our hands. Well, it escalar fundamental jamás descubierta. we can investigate it. Y podemos, ya la tenemos, investigar. Es escalar. It's the first Y entonces scalar ever discovered. es el primer campo escalar fundamental jamás descrito. Drives the universe La energía oscura, in all directions. tal vez esto da una idea de las propiedades de esa energía en todas las direcciones de la misma forma. Entonces, esta investigación del bosón de Higgs podría darnos un hint sobre la energía oscura, el comportamiento. Y no digo que sea lo mismo, no digo que es lo mismo, de hecho no lo es, pero sí hay una conexión porque ambos son escalares. ¿Y por qué el bosón de Higgs debería ser el único en su tipo? So the door Podría haber más escalares y queda abierta la puerta para descubrir más escalares e investigarlos. Pero la gran diferencia es que ahora por la primera vez tenemos un escalar que podemos investigar. Y esto sí es muy importante. Pero esto solo es el inicio. ¿Y qué sigue? Bueno, sabemos que es un bosón de Higgs. No sabemos si es el único bosón de Higgs o si es parte de una familia. En cuanto lo encontremos que sea parte de una familia, abriría la puerta hacia el universo oscuro porque las propiedades podrían
las propiedades del bosón de Higgs podrían darnos información sobre la materia oscura, pero también podría tal vez darnos un hint sobre la energía oscura. Imaginad, un indicio sobre la energía oscura, los primeros al cabo de 50 años de abrir un poco, entreabrir las puertas hacia el universo oscuro. Por lo menos nuestra comprensión del universo está cambiando, a punto de cambiar con todo esto nuevo. Y por eso tenemos un programa de física para estudiar el gran colisionador de hadrones hasta el 2035 aproximadamente, 20 años por delante. Y esto es el plan a corto plazo. El plan a largo plazo va más allá del 2050. Quizás sea un nuevo colisionador, pero eso ya es otra historia. Entonces, las décadas pasadas han mostrado estudios con una precisión, pero solo del 5% del universo, sobre el 5% del universo. Y yo le llamo el descubrimiento del modelo estándar. Pero el gran colisionador de hadrones nos da datos y al cabo de 3 años, solo 3 años, tenemos un descubrimiento fundamental, maravilloso. Y según yo lo veo, estamos ahora al inicio, al alba, de explorar ese 95% de nuestro universo. Y puedo solo decir, el futuro es brillante en ese universo oscuro. Gracias por vuestra atención.